cual tiene un fin completamente académico. Soy Mari Zapata, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de octavo semestre, y este espacio lo he creado para hablar de diversos temas académicos que pueden quizás aportar al conocimiento y generar discusiones que contribuyan también a quienes de alguna manera pues les interese la literatura o la escritura de manera profunda. Es así como en esta ocasión hablaré de la literatura de no ficción, que quizás pues es un género no muy popular dentro de algunos lectores o quizás no muy conocido. Sin embargo, es un tipo de literatura que permite explorar y narra realidades de una manera estética y muy amena para pues quien decide abordarla. Bueno, para hablar de este género nos apoyaremos en una obra latinoamericana que es la clara ejemplificación y expresión de la literatura de no ficción. Y a partir de esta vamos a desglosar elementos y características que posee la literatura de no ficción. Pero antes de empezar con la literatura de no ficción, es importante aclarar qué es la literatura y dar una contextualización, y frente a esto hay que tener claridad de que existen muchas definiciones para este tipo de arte. De hecho, según Vítor Manuel Aguiar Silva, quien es un poeta, filólogo y profesor portugués, define la literatura como la evolución semántica del vocablo. Además, pues de este mismo autor, menciona que la literatura es polisémica, es decir, que este término puede tener muchos significados y uno de ellos, considero a manera personal, que sería el más preciso, es el del arte de las palabras. Considero que pues esta es la definición más apropiada con la que nos podemos quedar, puesto que escribir literatura implica una gran profundidad que solo se logra si es un gran artista. Caminando en la noción de la literatura, se encuentra que dentro de esta hay muchísimos subgéneros que permiten el uso de las palabras para poder narrar lo que sea. Y dentro de estos géneros, tal como mencioné ya al inicio, abordaremos el de la literatura de no ficción. Se debe comprender que, como su segundo nombre lo indica, en esta literatura no hay cabida para la imaginación ni para los hechos fantásticos, pues este tipo de narrativa toma de lo oscuro, de lo terrorífico y de misterios de la realidad. Bien se dice que la realidad supera la ficción. Bueno, pues en este género se evidencia todo esto. La literatura de no ficción es una forma de relato que permite conocer historias reales por medio de los testigos que tuvieron que presenciarlas o que tuvieron que vivirlas en carne viva. Una tragedia puede ser, ya que este tipo está de una de las características de este tipo de literatura, relatar historias trágicas, hechos de sangre o crímenes que han pasado a la historia, pero todo desde la voz de quienes sufrieron los sucesos. Comprendiendo lo que es la literatura y la literatura de no ficción, ahora sí quiero adentrarme en el texto, que precisamente es un fenomenal relato de literatura de no ficción, y a medida que vaya compartiendo fragmentos de la obra, se irá tejiendo la relación de las características, para que al final evidenciemos por qué la obra de La Cuarta Espada pertenece al género de literatura de no ficción. Bueno, como lo mencioné, el libro que trataremos en esta ocasión se llama La Cuarta Espada. Es un libro escrito por Santiago Roncagliolo, un escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista peruano. Y este libro no es más sino el relato que vivió Perú en la época del Sendero Luminoso, un grupo subversivo liderado por Abimael Guzmán. La historia que se narra no es igual a lo que pueden contar los textos de historia o los informativos noticiosos de la época. Lo que Roncagliolo logra en esta entrega es muy superior, y es el papel de él como escritor y periodista. Lo que logra es una historia limpia y con artistas muy distintas a las que se pueden encontrar en cualquier página web o enciclopedia, ya que él, desde el método de la entrevista y el anexo de sus vivencias durante el difícil periodo histórico, cuentan lo que nunca nadie había conocido o revelado antes de la publicación de su libro. Y bueno, teniendo en cuenta esta breve reseña, ahora sí doy paso a ir contando o leyendo algunos fragmentos de la historia que permita situar las características de la literatura de no ficción. Para esto iré nombrando paso a paso las características y las estaré también acompañando de algunos fragmentos de la historia. Primer característica: narrador testigo. Este es el tipo de narrador que se encontrará en toda la obra de no ficción,
ya que es bien sea el escrito quien cuenta en primera persona lo que sucede o son sus fuentes las que van relatando toda la historia. Esto se evidencia en los siguientes fragmentos. Al final, Berenice encontró a otro con quien casarse, un hombre que vivía en Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Berenice pensó que su hijo no resistiría a la altura, o quizá ella no resistiría a su hijo, y decidió mudarse sin él. Abimael fue entregado a un tío que vivía en el Callao, quien lo recibió con las siguientes palabras: ojalá, pues, que tu madre encuentre por fin la felicidad. Eso es casi lo último que el niño supo de ella. Durante los siguientes 3 años recibió 2 cartas, luego, nada. La militante Clara, su vieja amiga, aún recuerda a Morote como una de las personas más puras que he conocido. En los 60, Osman no se atrevía siquiera a besar a una chica. Una amiga nuestra estaba enamorada de él y él de ella, pero era muy tímido. Una tarde les organizamos un corralito. Estábamos en mi casa algunos amigos y todos nos fuimos a comprar algo de tomar para dejarlos solos. Tardamos horas. Al regresar le preguntamos a ella: ¿y pasó algo? Respondió: nada, Osman solo me ha leído citas de Mao toda la tarde. Estos fragmentos dan cuenta del uso narrativo de las fuentes y de él como la persona que está usando las palabras e información que recolectó con antelación para ir dándonos a conocer tanto al protagonista como a quienes lo rodearon. Segunda característica: profundidad psicológica. En este punto es el escritor quien por medio de la recolección de datos genera una descripción de cada personaje implicado. Y en este caso se habla de profundidad psicológica porque no se trata de inventar personajes, sino de hablar de sus características desde lo que ellos mismos permiten ver por medio de las entrevistas. En este fragmento se evidencia muy puntual esta característica. Ese grado de obsesión por la política apenas asomaba en el estudiante de la Universidad de San Agustín. El carácter de Guzmán seguía siendo el de un intelectual educado e impasible. Para su maestro, Rodríguez Rivas, no tenía el humor inglés ni la ternura rusa, solo un sólido cerebro alemán. Y una gran formalidad. A pesar de lo cercano de su relación, Abimael y Rodríguez Rivas nunca se tutearon. Abimael siempre guardó la cortesía del alumno. El jefe militar de Sendero Luminoso, el camarada Feliciano, confirma en su testimonio que la masacre fue orden directa de Guzmán. Feliciano asegura que trató de evitarlo y sugirió que cargasen contra los militares y no contra los campesinos, pero la dirección fue inflexible. Como siempre, el objetivo principal era político: forzar la toma de posición de los campesinos, exacerbar las hostilidades, radicalizar las posiciones. El método, en el lenguaje del partido, era batir es arrasar. Se ve cómo desde los relatos se describe y reconstruyen al líder de Sendero Luminoso, en forma de diálogos y descripciones de quienes compartieron con él en un determinado momento. Tercer característica: historia presentada escena por escena. Esta característica habla de una estructura narrativa que puede ir y venir del presente al pasado y viceversa, ya que en las historias reales los sucesos, aunque son cronológicos, se devuelven o van hacia nuevos momentos. Las escenas narradas se convierten en inciertas tal y como es la realidad y la vivencialidad. En ese sentido, pues todo el libro nos da cuenta de una escritura desestructurada que, aunque mantiene un inicio, un nudo y un final, dichas partes no son tan evidentes o rígidas en la narrativa, sino que por el contrario se van dando como se vayan desarrollando los acontecimientos y sus fuentes vayan relatando también. Por último, encontramos el diálogo realista. Pues este es el elemento crucial en la literatura de no ficción, y porque quienes hablan, como he venido diciendo, son las fuentes. Ellos son quienes viven las experiencias, en este caso, las fuentes del escritor, los camaradas y conocidos de Abimael Guzmán, tal como se ha visto en los fragmentos anteriores, y en estos que me parecen muy precisos para ejemplificar esta característica. En el auditorio, 200 alumnos en silencio sepulcral ocupaban todos los asientos menos uno, en el que se sentaron a tapia. La tarima estaba flanqueada de banderas rojas y el podio llevaba un mantel del mismo color. Nadie lo invitó a hablar. Nadie habló. De repente, Abimael Guzmán salió al frente a disertar. Dijo que le habían llegado noticias de que algunos profesores habían elogiado
al Che Guevara, ese tipejo, contra el cual despotricó durante una hora más profundo desprecio. Sin el diálogo con las fuentes reales y veraces no habría posibilidad de literatura de no ficción, y esta obra es evidente que tiene este elemento. Para concluir todo lo anteriormente descrito y lo que se halló en la estupenda narración de La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo, en definitiva hace que su obra pertenezca al género de la no ficción. Este es un libro que inspira y que como periodista me permite conocer los diversos elementos con los que se puede jugar en un relato periodístico e informativo, en especial en el momento de quizás hacer crónica o reportaje. Realmente considero que tiene muchos elementos ricos en redacción y en especial el manejo de cada diálogo y de cada historia que recopiló. Él logra hacerlo novelesco y lo aleja de un texto pesado o difícil de leer. En definitiva, considero que es un libro apto para todo público, algo que también es muy característico del periodismo y de todos sus géneros. Sin más que decir, me despido, nos vemos en una próxima ocasión donde trataremos más temas interesantes que nos permitan construir conocimientos.